La noticia que hoy sacude al mundo del entretenimiento comenzó a tomar forma cuando Gökberg Yildirim fue visto entrando a un estudio privado, acompañado únicamente por su representante. Desde ese instante, los rumores comenzaron a expandirse con una velocidad impresionante, anticipando un anuncio inesperado. La prensa, consciente del posible impacto, se agrupó alrededor del edificio sin perder ningún movimiento. La tensión creció minuto a minuto, intensificando la expectativa general. Nadie sabía qué iba a revelar, pero todos coincidían en que sería algo decisivo. La atmósfera estaba cargada de preguntas sin respuesta. Terlidien de Bibunol 6. Y el Shonazon hacer por la asunto de Yassin, el Div, el Seoafo, Akou Force Ilne. Minutos después, Gökberg apareció frente a las cámaras con un gesto que mezclaba determinación y cansancio, como si llevara días preparando una decisión difícil. Su postura transmitía que lo que iba a comunicar no era un asunto menor. Los reporteros levantaron sus micrófonos en silencio absoluto. Se percibía una mezcla de urgencia y gravedad en el aire. Cada mirada se fijó en él, esperando escuchar las palabras que podrían cambiarlo todo. El ambiente se volvió eléctrico. Cuando comenzó a hablar, lo hizo con una claridad que sorprendió incluso a los más experimentados en cubrir este tipo de situaciones. Explicó que había reflexionado durante semanas antes de dar este paso. Sus palabras no dejaban espacio para dudas ni interpretaciones confusas. Afirmó que se trataba de una decisión personal, pero con inevitable repercusión pública. Esa frase bastó para que las cámaras se acercaran aún más. El tono de su voz dejaba claro que no había marcha atrás. Gökberg mencionó que, durante los últimos 4 meses, su relación con Semre, Arda, había sido parte del interés mediático, pero también objeto de presiones externas. Reconoció que la exposición había afectado su vida cotidiana de maneras que nunca imaginó. Aclaró que siempre había intentado proteger ese vínculo de comentarios innecesarios. Sin embargo, la magnitud del escrutinio terminó superando cualquier previsión. Sus palabras se sintieron como una confesión difícil de pronunciar. El silencio en la sala era absoluto. Luego añadió que esta situación no era sostenible para ninguno de los dos, especialmente cuando lo que se esperaba de ellos dejaba de coincidir con la realidad. Gökberg explicó que esa distancia entre expectativas y verdad terminó convirtiéndose en una carga emocional pesada. Aseguró que la presión externa había tomado un protagonismo que no correspondía. Recalcó que esta decisión, aunque dolorosa, era resultado de una profunda reflexión. Su mirada se nubló apenas, pero mantuvo la firmeza. Los periodistas tomaron nota con rapidez. La declaración cobró aún más fuerza cuando afirmó que lo que estaba a punto de compartir podía generar reacciones intensas. Gökberg advirtió que su anuncio podría desatar controversias en redes y medios. Aún así, insistió en que prefería enfrentar cualquier consecuencia antes que continuar alimentando incertidumbre. Su determinación se hizo visible en cada gesto. La prensa sabía que estaban frente a un punto de quiebre. La tensión era casi palpable. Con una respiración profunda, anunció que había tomado una decisión impactante respecto a su relación con Semre. Una decisión que muchos no verían venir. Sus palabras resonaron como un golpe en el estudio. El presentador, intentando mantener la compostura, pidió calma entre los asistentes.
Goldberg continuó explicando que esta decisión no implicaba falta de respeto ni distanciamiento emocional. Solo se trataba de asumir una realidad que ya no podían ignorar. La sensación de inminencia se intensificó. Afirmó que ambos habían hablado en privado días antes, buscando un camino que no dañara más de lo necesario. Señaló que Semre había demostrado una madurez admirable durante todo este proceso. Comentó que esa conversación había sido dura, pero absolutamente necesaria. Explicó que ambos coincidieron en que el ruido exterior había contaminado demasiado su espacio personal. Este detalle llamó poderosamente la atención de la prensa. Sin Ninoxio. Justito la prensa placase lo prensa. Lo que estaba diciendo es más profundo de lo esperado. Goldberg aclaró que no estaba allí para dramatizar los hechos ni alimentar controversias, sino para evitar que terceros inventaran conclusiones equivocadas. Insistió en que era él quien debía dar la cara ante la situación. Aseguró que no permitiría que se tergiversaran los motivos detrás de su decisión. Cada frase parecía cuidadosamente elegida. Su voz mantenía un equilibrio entre control y vulnerabilidad. Era evidente que trataba de evitar malentendidos futuros. El actor declaró que había elegido priorizar su estabilidad emocional y su carrera en un momento crucial de su vida profesional. Señaló que necesitaba desconectarse de toda presión externa para recuperar claridad. Afirmó que la relación, aunque intensa y significativa, se había visto obligada a sostener más carga de la que correspondía. Recalcó que esa acumulación acabó deteriorando la dinámica natural entre ambos. Sus palabras dejaron entrever una mezcla de sinceridad y tristeza. La audiencia siguió atenta a cada matiz. Goldberg agregó que la decisión que tomaba ese día cambiaría muchas cosas, incluso aquellas que habían construido juntos. Dijo que era consciente del revuelo que generaría. Sin embargo, reiteró que prefería eso antes que mantener una relación basada en la expectativa pública. Su honestidad sorprendió a más de uno. El presentador comentó que, sin duda, se trataba de una de las conferencias más sinceras del último año. La intensidad del momento era innegable. La prensa siguió escuchando sin interrumpir, esperando el cierre definitivo de la declaración. Fue entonces cuando Goldberg explicó que, a partir de ese momento, él y Semre tomarían caminos separados, aunque mantendrían el respeto mutuo. Sus palabras dejaron a todos en estado de sorpresa. La noticia se expandió en segundos en las redes. Aclaró que no habría más declaraciones ni aclaraciones adicionales. El objetivo era evitar especulaciones innecesarias. Su tono final se volvió más sereno. Goldberg compartió que había informado a Semre sobre esta conferencia antes de hacerla pública, asegurando que ella entendía los motivos detrás del anuncio. Dijo que ambos acordaron manejar la situación con madurez y discreción. Aseguró que no existían conflictos personales, solo circunstancias difíciles de manejar. Enfatizó que todo se había hablado con honestidad absoluta. Los periodistas asintieron, impresionados por la transparencia del relato. El ambiente seguía cargado de emoción. ¿Desde ahora? El actor insistió en que su relación había sido real, profunda y significativa, pero que los desafíos externos habían superado su capacidad para sostenerla. Dijo que prefería recordarla con respeto y gratitud antes que dejar que se deteriorara más. Subrayó que nunca ocultaría lo que había sentido. Sus palabras resonaron en la sala con un eco emocional evidente. Muchos espectadores comenzaron a comentar en redes en tiempo real. La repercusión crecía sin freno. Talento. Goldberg anunció que, concluida esta declaración, se enfocaría en sus próximos proyectos, retomando su agenda laboral con mayor estabilidad.
expresó que necesitaba reconstruir su equilibrio interno. Aseguró que esta decisión le permitiría avanzar sin la carga constante de la exposición mediática. Su postura denotaba una mezcla de dolor y alivio. El presentador comentó que era comprensible dada la presión que había enfrentado. El público lo sintió de la misma manera. Finalmente, Goldberg agradeció a quienes lo habían apoyado durante este proceso y pidió comprensión ante lo que estaba anunciando. Afirmó que respetaba profundamente a Semrey y que deseaba lo mejor para ella. Señaló que esperaba que los medios tratasen el tema con responsabilidad. Sus palabras iban acompañadas de una última mirada firme a la cámara. Concluyó diciendo que necesitaba este paso para recuperar su paz personal. La sala entera se quedó en silencio. Tras las palabras finales, el presentador informó que la declaración generaría un impacto significativo en las próximas horas. Explicó que los medios ya estaban preparando análisis y comentarios sobre la decisión de Goldberg. Señaló que se trataba de un anuncio que cambiaría muchas dinámicas en el entorno artístico. La audiencia continuó enviando reacciones desde todas las plataformas. Era evidente que el tema dominaría las conversaciones durante días. Así terminó una de las conferencias más inesperadas del año.